a las 12 del mediodía, con actores principales analizando, diciendo su punto de vista en relación al gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a conversar ahora con un dirigente que ha representado por muchos años sectores populares, sectores sociales de la República Dominicana, pero principalmente de la región del Cibao, ¿verdad? De la región del Cibao. Él es de la coalición de organizaciones sociales y solamente con decir su nombre ya usted puede identificarlo. Para nosotros es de mucho placer, de mucho orgullo tener aquí a Osvaldo Brito. Buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Nelson, Rubén, Divino Castillo, Julio, Zapata, a todo el equipo que está aquí. Grato placer estar también en este día, hoy, 16 de agosto, que se conmemora una de las fechas más importantes de la era democrática de República Dominicana, como es la restauración, y sobre todo venir a evaluar lo que tiene que ver la gestión de 2 años del presidente Luis Abinader, un gobierno que es resultado del desgaste que durante más de 18 años estuvo en el poder el PLD con un gobierno que probado que se gestó mediante la corrupción, mediante mafia que operaban, y evidentemente que Luis, el PRM, se montó en esa ola, no porque contara con fuerzas propias, sino que por circunstancia y un desgaste del partido que estuvo en el poder. Luis logra entonces convertirse, aprovechar el descontento de la población, aprovechar ese descontento y montar un proyecto que junto a sectores diversos de la sociedad y el gran descontento de la población y sectores oligarcas, montarse en esa ola y ser presidente de la República. Decir que frente a esto, en sus 2 gestiones, ciertamente podríamos decir que hay luces que pueden exhibirse, pero que esas luces también como elementos importantes que hay que decir, que vamos a señalar, pero también cómo la población frente a esas luces también paga de manera significativa. Los grandes sectores populares, las clases marginales, las clases trabajadoras, pagan entonces el precio de esas luces, cómo se convierten también para la población en una situación dramática, que ha sido terrible para la clase trabajadora, para las amas de casa. No podemos negar que ha habido un crecimiento económico, que se dio un manejo con relación al trato de la pandemia, que el turismo y el sector financiero fue recuperado. Pero todos estos logros que puede exhibir el gobierno ha sido para favorecer a grandes sectores oligarcas, como es el caso que tiene que ver con lo referente al combate a la pandemia, como en medio de aplicar políticas que pudieron ser exitosas, también en medio del mismo también hay una gran mafia que opera y que se favoreció a través de acciones y la corrupción, en cómo también empaña en que eso que fue exitoso. Y el crecimiento económico que también se refleja, hay un crecimiento importante de la economía, pero ese crecimiento también no ha tenido un efecto. Mientras crecen sectores de la economía, hay un sector que se empobrece, hay una inflación que nos dice que los salarios se devalúan cada día más, mientras esos sectores financieros tienen voluminosas ganancias, los pequeños y medianos empresarios han ido a la quiebra. Mientras el sector turismo crece en los lugares donde están
los trabajadores y las trabajadoras en eso donde están esos proyectos turísticos, entonces ha crecido de manera significativa la miseria y la pobreza de la población. Hoy tenemos que pagar mucho más caro los potecitos de aceite, para hacerlo gráficamente para la población, que costaba 60 pesos, hoy tenemos que pagar 150 pesos por cada potecito de aceite. Entonces, como resultado de una política financiera que ha sido exitosa para favorecer a grandes oligarcas, al sector financiero. Si nos vamos entonces al sector salud, donde las corporaciones bancarias que administran los fondos de pensiones ganan millones y millones, mientras tanto los servicios son más deficientes, más degradados para los que hoy requieren de esos servicios. Y entonces, seguimos entonces que esta crisis, que esta situación, entonces seguimos empobreciendo a las mujeres, los trabajadores, los pequeños y medianas empresas que producto de la pandemia se perdieron más de 500,000 empleos que no ha sido posible recuperar. Cientos de pequeñas y medianas empresas que no pudieron abrir sus puertas mientras el gobierno le daba millones de pesos al gran sector financiero, mientras no se ocupó ni atendió entonces a los sectores que más requerían la ayuda y la asistencia del gobierno. El gobierno en medio de la pandemia asistió con millones de pesos a las empresas, mientras tanto los trabajadores y las trabajadoras no fueron asistidos por el gobierno. Las ayudas se focalizaron a los grandes sectores financieros. Brevemente, no tengo mucho tiempo, ¿usted me puede describir cuáles cosas debía el gobierno mejorar o cambiar, por lo menos? Mira, tiene que enfocar un nuevo modelo económico, en donde ese modelo económico tenga como centro la recuperación real de la economía de los sectores populares, recuperar el aparato productivo nacional, hacer mayores inversiones en obras como salud, educación, vivienda, en generar una política de empleo real con salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros tenemos la obligación y la necesidad de recuperar el aparato productivo, y para eso tiene que el gobierno hacer las inversiones necesarias para que pudiéramos entonces tener un desarrollo real para las grandes mayorías nacionales. Fundamentalmente serían eso lo que nos podrían decir a nosotros si nosotros podemos encaminarnos realmente por un sendero de desarrollo y de avance en la República Dominicana. Desde su óptica, ¿cómo usted evalúa el desempeño en el área económica popular, llámese los sectores de más escasos recursos, debido a los aumentos en las tarifas eléctricas, en el agua, en la falta de oportunidades de los emprendimientos? ¿Cómo usted evalúa en los sectores populares el resultado de este gobierno? Para los sectores populares, Zapata, ha sido un desastre. Si no, preguntémosle al camarógrafo si hoy él no tiene que, tiene el mismo salario, pero tiene que buscar más para comprar lo mismo. Hoy tenemos que pagar el pasaje más caro, la energía más cara, el agua potable, los servicios son cada día más ineficientes, y para los sectores populares ha sido un desastre, ha sido una catástrofe para la economía de los sectores, de los hogares más humildes de la clase trabajadora. Bueno, ahí está. De toda manera, Osvaldo Brito, de la Coalición de Organizaciones Sociales, hablando de los 2 años del gobierno del presidente Abinader. Finalmente, Osvaldo, ¿hay razones para continuar ustedes como organizaciones sociales haciendo los movimientos de protesta, de paralizaciones, de huelga
que ustedes han patrocinado? Las razones hoy más que nunca son más que necesarias y justas. Nosotros hemos venido durante estos 2 años denunciando, demandando un conjunto de soluciones a la población para favorecer a la gran mayoría. Y ese programa que dio como resultado una jornada en el pasado mes de abril está vigente y a ellos no ha habido respuesta. Por tanto, y ahí están las necesidades de las comunidades, lo que justifican que las comunidades tengan cada día más que salir a demandar soluciones tan elementales como agua potable, energía eléctrica, construcción de un camino vecinal, soluciones a la rebaja de los precios de la comida, de la medicina, el acceso a la salud, el acceso a vivienda, todas esas deudas acumuladas que durante años hemos tenido, hoy siguen siendo vigentes. Por tanto, si no hay desde el gobierno una voluntad para dar respuesta a los sectores populares que reclaman soluciones, necesariamente entonces los sectores sociales populares tienen que seguir la organización, tienen que seguir el camino de la lucha y las movilizaciones para que el gobierno pueda atender cada una de las reivindicaciones muy sentidas por los sectores más marginados y más golpeados por la crisis, que al final son los que realmente pagan la crisis. Bueno, finalmente, ¿más sombra que luces o más luces que sombra? Bueno, tiene luces que se empañan en la medida en que el gobierno ha favorecido a determinados sectores en perjuicio de las grandes mayorías. Sus luces entonces son empañadas porque no tiene esas luces, no tiene realmente que los sectores trabajadores y trabajadoras puedan ser beneficiados de esas luces, sino que cada día más son perjudicados con una inflación alta, con los pagos de los precios más elevados todos los días. Entonces, los crecimientos, los avances en el sector turismo, los avances del sector salud, entonces quienes se favorecen, que es la gran oligarquía, va en perjuicio de las grandes mayorías. Muy bien, un placer tenerte por aquí, Osvaldo. Qué bueno, en este 16 de agosto, 2 años del gobierno de Luis Abinader, la coalición de organizaciones sociales, ahí está su punto de vista. Vamos a pasar inmediatamente con el dirigente del sector social, vía Zoom, Fernando Peña.